A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Some who had come En down aquellos from días, Judea unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, como manda la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y alguno más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. They were sent on their journey. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos con la noticia. When they arrived in Jerusalem, Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que había hecho con la ayuda de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Verbum Domini. Let us go rejoicing. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. I rejoiced. Qué alegría cuando me dijeron: I will go up. vamos a la casa del Señor. And now we Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalem built Allá suben las tribus compact unity. del Señor, según la costumbre de Israel. Vamos alegres a la casa del Señor, According to the decree for Israel, a celebrar thanks to the name el nombre del Señor. in it are set up En judgments. ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Alleluia, 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 alleluia. Live in me and let me Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. my branches El que permanece en mí da fruto abundante. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to En his aquel tiempo disciples, dijo Jesús "I a am the sus true vine, discípulos: and my Father yo soy la is the verdadera vid vine. y mi Padre es el labrador. Away every branch A in me todo that does not bear sarmiento fruit, que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. You are already Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. just as a branch Como el cannot bear fruit sarmiento on its no own, puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. anyone who does Al not que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento, people will gather y se them and seca, throw them luego into los the fire recogen and they will be burned. y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Verbum Domini. Nos tibi Christe.
There are certain Hay ciertos pasajes de las Escrituras que son insólitas para nosotros. Son pasajes que hemos escuchado toda nuestra vida y de los que podemos extraer cierto consuelo. Esta mañana esto sucede en el hecho de que hemos oído hablar de los sarmientos y que esas vides son las ramas y que lo demás todo proviene de ahí. Nos metemos en un problema como 15 minutos más tarde, porque hemos tenido 15 minutos para entenderlo. 15 segundos más bien, en realidad. Más bien sabemos que dependemos completamente de Dios y que nuestro Señor quiso escoger esa referencia a los sarmientos. No estaba tomando algo de que la gente no iba a escuchar nunca antes, sino que, de hecho, estaba utilizando una analogía que la gente de Palestina hubiera entendido. Si uno lee al profeta Isaías y al profeta Jeremías y Ezequiel o el Josea, uno encontrará diferentes tipos de esto, hablando del concepto de la vid y de la viña del Señor. La vid en realidad es algo que en ciertos momentos se había convertido en un símbolo de la nación de Israel. Durante el periodo de la ascendencia de los macabeos colocaron la señal de la vid en su moneda. Así que fue algo muy conocido. Es más, una de las glorias del templo de Israel fue la gloria de vid que fue colocada al principio, a la entrada del santuario. Al escoger esta imagen nuevo, lo escogieron muy bien. No fue algo que les estuviera diciendo el Señor, que no habían conocido la gente y que ellos no conocían. Cuando Él les mencionó, yo soy la verdadera vid, hablaba todo tipo de vides, hablaba de una analogía muy conocida, pero ahora quiero que apliquen esto a mí. Y para darse cuenta de que yo soy, de hecho, la verdadera vid. Es curioso, sin embargo, que este símbolo de la vid, que se convirtió en un símbolo nacional en Palestina, con frecuencia se asociaba con la idea de la degeneración. Nosotros teníamos, por ejemplo, una vid que florecía. Inefablemente, esa vid generaba y se deterioraba y se acabaría siendo nada. Así que la vid necesariamente no significaba ningún tipo de algo sin final, no algún tipo de una felicidad eterna, ni nada de poder que se podía quitar. No, fue algo momentáneo. Nuestro Señor dijo, yo soy la verdadera vid. No estaba hablando así. No quiso decir que Él iba a degenerarse, sino todo lo contrario. Era tanto como una manera de hablar de la gente, que la gente tiene un concepto de lo que es la vid, y yo me moriré. Ahora reinventen esto de nuevo, porque yo soy la verdadera vid, y sin ser una rama asociada conmigo, tú serás quien te marchitarás y morirás. ¿No es eso así, señores? Nosotros somos las ramas desconectadas de Él, y sin Él comenzamos a marchitarnos y a morir. Muchas vides vivieron en Palestina, algunos más dieron frutos y otros no. Y nuestro Señor siguió a sus seguidores de la misma forma. Él vio que había muchas ramas que salían de sí, que daban frutas, que vivían su vida y que permitían que Él viviera en ellos, y por lo tanto que harían lo que Él quería con ellos. Y que habría otros que sencillamente le servirían de servicio. Y es eso lo mismo hoy día. Fíjense en toda la gente que fueron bautizados, y piensen aún más particularmente de toda la gente que fue bautizada en la Iglesia Católica. Algunas personas son extraordinarios, algunos son tibios,
otros no les importa. Diferentes grados de vides. Tenemos por excelencia en el siglo XXI todo tipo de ejemplos de seguir a Cristo, de los más tibios a los más fructíferos, hasta los bautizados en la vida de Cristo. El Señor vio entonces en ese momento en que Él vivió, Él quiso seguir entre sus seguidores hasta el final de los tiempos. Miramos esta mañana a todos los que nosotros somos las ramas que supuestamente estamos conectados a Él, que es el cabeza. Él está conectado, todos, y muchos no les importa si están conectados o no. Sin embargo, hay otros que están muy felices con ser conectados con Él y que así declararlo. No importa qué categoría nos encontramos, cuando consideramos esto acerca de Cristo, cuando consideremos en el tipo de vida que llevamos, como ramas, hay algunas que de hecho experimentarán un tipo de relación mística con nuestro Señor. Esta gente son pocos. Para la mayor parte de las ramas conectadas con la vid, es este contacto consistente diario con nosotros y con todos nosotros, los que estamos tratando de crecer en nuestro amor por Él. Un escritor dijo algunos años atrás, hablando acerca de la experiencia mística en el vivir la vida sacerdotal, dice, a lo mejor en 40 años tienes una sola experiencia, si tienes muchas casualidad, pero posiblemente nunca tengan una experiencia mística. Si esperamos una experiencia tal, quizás no entendamos. Nuestro Señor nunca dijo que tuviéramos una experiencia mística, sino que estaríamos unidos a Él, y hay una gran tranquilidad y seguridad espiritual de que estamos ligados con Él. Él sí permite que a la gente a veces, en algunas partes del mundo, tengan experiencias místicas, pero son muy raras y no debemos estar esperándolas, no al punto de la vida espiritual. El punto de la vida espiritual es que estamos mejorando porque estamos en un continuo contacto con Él. Hay una analogía que podemos utilizar en el orden natural que se aplica a lo sobrenatural. Podemos pensar en una persona que no ha tenido una buena conducta, ha hecho una absoluta basura de todo lo que ha tocado y que se ha caído de la gracia, pero sin embargo, después de cierto momento entra en contacto con un individuo sólido. Esta persona parece tener la capacidad para traer a esa persona de vuelta a una vida normal una vez más. No estamos hablando de espiritualmente en el orden natural. Esa persona que fue traída de regreso por un buen amigo o un buen psicólogo o un buen consejero, es algo responsable el mantenerse en contacto con el buen amigo, con el buen consejero, el buen psicólogo o quien quiera que sea que fue instrumental en traerlo de vuelta. Si esto es cierto en el orden natural, lo llevamos al orden no natural. Si nosotros como ramas nos separamos de la vid, hay una sola cosa que hacer, y es el convertirse en alguien convertido de nuevo, vinculado. ¿Y cómo nos vinculamos? Pues haciendo una buena confesión. Y mediante regresar y mantenernos con Él. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la oración. Le damos cierto tipo de predicción de nuestra vida terrenal, incluso si tan solo por un periodo breve, dependiendo de nuestra vida. Comenzamos a arreglar nuestra vida, nuestras oraciones, nuestros periodos de silencio en una forma tal que nunca hay un día en nuestra vida que pase en que nos entreguemos
a olvidarnos de Él. Es así como estamos conectados o nos reconectamos cuando nos hemos desconectado. Esto no es la historia de vivir en un momento místico, en una vida espiritual alta, 24 horas al día. No, estamos buscando lo que estemos buscando por el resto de nuestra vida. Es el hacer el trabajo arduo y mantenernos en contacto con Cristo. No se equivoquen en cuanto a que nos pongamos en esto hasta que lo hagamos. Es trabajo duro. Pronto cesa de ser trabajo arduo, sino que se vuelve el trabajo de la vida feliz, porque nos ha amado tanto Él, que aquí está, que nos viene a sostener a diario en nuestra vida en particular. Yo les recomiendo en este mes de mayo de María, para llegar a la transición por mediación de su María. ¿Recuerdan algo que escribieron los obispos de Nuestra Señora? Ella está vinculada. Es nuestra Santa María y su intercesión a esa vid. Ella misma es una rama que nunca se desconectó, y ella puede mostrarnos el camino. Y por lo tanto, esta es la importancia del pan y de la vida espiritual. Si hemos tenido recurso a nuestra Santa Virgen María, nunca nos desconectaremos de la vid. Que esta sea nuestra oración esta mañana y todos los días en este mes de la Santa Iglesia dedicado a María, y que cada uno de nosotros nos sintamos en nosotros profundamente la necesidad de constantemente estar en contacto con Él, porque Él nos dice que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.